Hace unos días hablamos de varios cómics post-apocalípticos que por su temática o por su forma de abordar el fin del mundo y lo que pasó después de este, se me hacían algo meritorios y también eran poco conocidos y bueno, saben que no me gusta hablar de lo que todos ya mencionan. Y dado el buen recibimiento que tuvo este video, bueno, hagámoslo de nuevo. Este es otro top 5 de cómics post-apocalípticos que debes conocer. Ahora sí, comencemos. Este es un cómic basado en la película homónima y tuvo 4 números que se publicaron en el año 2015 por Vértigo Comics y posteriormente se liberó en un formato recopilatorio que se vendía como precuela. La historia fue escrita por Nicola Autoris bajo la supervisión del propio Miller, que se encargó de escribir un borrador. Los cómics tienen la particularidad de que están narrados por Ward Burger, que como recordarán es una persona que en su piel lleva tatuados nombres y lugares importantes y termina aquí convirtiéndose en el narrador para la Ciudadela. El primer cómic se centra en los orígenes de Nux y del inmortal Joe. Con Nux vemos que este era un niño pobre en la Ciudadela cuyo padre murió trabajando en lo alto de la misma y su madre murió de enfermedad, lo cual lo llevó a convertirse de a poco en el personaje que vemos en la película. La segunda historia es la de Joe, un veterano de guerra que formó una banda con otros ex soldados para asaltar caminos y obtuvo un estatus divino después de obtener una difícil victoria en contra de una fortaleza que guardaba grandes recursos de agua. La tercera historia se centra en Furiosa y en cómo rescató a las 5 esposas de las manos de Joe, y el resto obviamente se centra en el protagonista, Max, y a grandes rasgos nos explica todo lo que pasó entre Thunderdome y la última película. Obviamente este cómic tiene la ventaja de echar un poco de luz sobre los eventos del film, explicando las cosas que fueron un poco ambiguas sobre el culto a Joe y otros detalles, y también al fin se explica qué es lo que Max hizo desde la última película. Propiamente el cómic no es una obra de arte, pero está lleno de acción, muchas persecuciones al estilo de Mad Max, y si te gustan las películas, bueno, sin duda alguna deberías darle una oportunidad. Por eso, Mad Max se queda con el 5º puesto de la lista. Estos son una serie de cómics publicados por Boom Studios en el año 2011 que llegaron a tener 24 números y servían de precuela y nexo entre las dos películas e incluso tenían un pequeño epílogo. La primera parte, claro, nos muestra lo que pasó desde que el virus de la rabia se liberó en la primera película y a grandes rasgos nos explica con mucho detalle cómo es que primeramente Inglaterra y luego el mundo entero se fueron al diablo. Y posterior a eso vemos un poco de información extra que llena algunas lagunas de la película. Este cómic obviamente no tiene el mejor guión, pero si te gustan las escenas violentas y viscerales, oh amigo, léelo. Realmente este cómic tiene cierta habilidad de hacerte sentir la preocupación y el estrés de los sobrevivientes que están huyendo por su vida, y si te gustan las películas también es una excelente opción para estos días de ocio. Y bueno, le doy el 4º puesto de la lista. Este es un cómic británico que se publicó originalmente en el año 1988 y fue creado por Alan Martin y James Hewlett. Aquí vemos que Australia ha sido devastada por un evento que nunca se explica claramente, y como dicta la regla ya mencionada del post-apocalipsis, todo el lugar es un desierto gigante donde el agua y la gasolina escasean, lo cual de hecho no impide que se construyan gigantescos vehículos bastante pesados y que la población humana salga adelante. La historia está protagonizada por Rebecca Blockers, o Rebecca Block como ella se puso, a la cual simplemente se le conoce como Tanker, una chica que, como su nombre indica, vive en un tanque que también usa como vehículo y con el cual recorre Australia al lado de su novio Bugha, un canguro mutante.
Y sí, dije su novio canguro mutante, no oyeron mal. Como tal, Rebecca empezó su vida como una mercenaria de la organización Nebulosa, pero fue despedida y convertida en una paria debido a su abuso de drogas y por sus particulares prácticas sexuales. Obviamente creo que resalta mucho a la vista, el cómic tiene como atractivo el surrealismo. El arte está fuertemente influenciada por el estilo punk y callejero de la época. De hecho, quizás algunos lo sepan, el dibujante original del cómic es también uno de los co-creadores de la banda Gorillaz, así que ya se pueden imaginar qué tipo de cosas tan bellas vamos a ver en estas páginas. De hecho, este cómic fue muy revolucionario en ese apartado, ya que los dibujantes tenían la manía de experimentar, creando páginas que eran collages, pintando con diferentes materiales como acuarela, óleo y demás en algunas partes. Y bueno, créeme, este cómic puede hacerte sentir drogado con solo ver sus páginas. Y por cierto, ese es otro atractivo. Como ya dije, Rebecca gusta de usar sustancias alucinógenas, así que el acompañarla por ácidos viajes de demencia donde absolutamente nada tiene sentido es algo bastante usual en su mundo, y desde luego la violencia gráfica está a la orden del día. Definitivamente esta no es una historia para todos, esto es como la parte más ácida del cambio de década entre los 80s y 90, todo encapsulado en un cómic. Es como ver MTV en la época en la que pasaban videos musicales, pero un poquito más ácido. Si estás dispuesto a aguantarlo, adelante, creo que vas a pasar un rato extraño con este cómic, y si no, mejor sigue de largo. Pero sea como sea, Tank Girl fue un iniciador de este género post-apocalíptico y también del surrealismo, y le voy a dar el tercer puesto de la lista. Y ahora entremos en el terreno de algo que es bueno a pesar de lo mainstream que es, la historia del viejo Logan creada por Mark Millar. Los héroes siempre ganan, sin excepción, incluso si el villano parece que va a ganar. Esta es una victoria temporal porque en el siguiente número el bueno buscará la forma de revertir la situación. Esa es la regla general de los cómics de superhéroes, pero aquí se nos da una vuelta de tuerca. Los villanos solamente necesitan ganar una vez, y en este mundo lo hicieron. Ganaron, y al ganar arrasaron con todo. Aquí se nos narra cómo después de mucho tiempo de estupidez, los villanos finalmente tienen una muestra de brillantez y notan que superan a los superhéroes en proporción de 40-1, por lo cual deciden unirse y usando grupos estratégicamente formados lanzan un ataque masivo contra los superhéroes, matando a la mayoría y a los más poderosos en una sola noche. De este modo los villanos se reparten Estados Unidos, dividiéndola en feudos, y gobiernan con puño de hierro, sometiendo a la gente que aún rezan para que sus antiguos héroes se levanten de entre los muertos con nuevos poderes, nuevos trajes y derroten a los villanos. Pero todos saben que eso no va a pasar. En medio de toda esta situación vemos a uno de los pocos sobrevivientes, Logan, que a 50 años de la derrota del bien, ahora vive en paz con su esposa y tiene 2 hijos, y vive en una comunidad granjera que está bajo el dominio de Hulk y sus descendientes frutos de incesto. Y aquí lo importante es que vemos a un Logan bastante cambiado. Él no solamente fue derrotado, lo humillaron, destrozaron el espíritu del guerrero, y este ya no puede levantarse. Él ha recibido tanto dolor y humillación desde que los héroes murieron que ya ni siquiera levanta las manos para defenderse. Pero lamentablemente va a tener que hacerlo, ya que la familia de Holmes exige un alto pago por el uso de terreno, y la única opción de Logan es emprender una aventura al estilo de Clint Eastwood junto al enceguecido Hawkeye para obtener el dinero y quizás salvar el mundo. Obviamente esto nos lleva a una mezcla de western y post-apocalipsis, donde nos enteramos de los sangrientos y siniestros detalles
de cómo todos los héroes cayeron como moscas y cómo los villanos han continuado peleando entre ellos por el poder de cada uno de sus feudos, y de paso Logan va expiando sus pecados hasta confesar que él mató a los X-Men cuando cayó víctima de un engaño de Sinestro, lo cual lo vuelve en parte responsable de la caída de los héroes. De este modo vemos un cómic de Marvel que cruza las rayas que usualmente no pueden cruzar, mostrándonos un mundo bastante crudo donde la esperanza ha desaparecido. Sí, si lo comparamos con lo que los cómics independientes nos han mostrado, quizás no es lo más impresionante, y está el problema de que a la larga esto es un completo reciclaje de Wanted, pero no cabe duda que con esos detalles y otros, Old Man Logan es una de las mejores historias de Marvel de los X-Men, y que en mucho fue adaptada al cine en la película de Logan. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Este mundo post-apocalíptico se queda con el segundo puesto de la lista. Y ahora, señores, vamos a salirnos de Estados Unidos. Este es un cómic argentino que fue creado por Héctor Germán Oxtengel y por Francisco Solano López, y fue publicado entre 1957 y 1959, y se centra en una invasión de alienígenas que usaron una extraña nieve radiactiva verde para exterminar a la mayoría de la población. Dicha invasión se centró de hecho en Argentina, y se nos narra la resistencia que en mucho ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Propiamente aquí el guionista rompe mucho la cuarta pared, poniéndose él mismo como el primer personaje en su historia, y que tiene que escuchar el relato que le está siendo contado por Juan Salvo, el Eternauta, un personaje que se materializa en su casa y le cuenta los eventos de la invasión alienígena, aparte de darle un análisis y sus propias impresiones. Aquí nos vamos enterando de los hechos de la nevada mortal que acabó con una buena parte de la humanidad. También se nos habla de la reorganización del ejército que recluta a los civiles para combatir a los aliens, y se va descubriendo de a poco que muchos de los invasores son de hecho esclavos de otras especies que están siendo controlados desde lejos por los verdaderos invasores, cuya identidad es desconocida durante la mayor parte de la historia. Y sí, claro, como dicta la regla, los hechos de la rapiña y demás, y cómo los humanos somos una shit, están presentes, pero también es notorio cómo de a poco se va mostrando el panorama que existe en otros países y cómo se están enfrentando a los aliens. No les daré más detalles porque en serio, ese es uno de esos cómics que quisiera que de verdad leyeran después de ver el video. Y también Netflix va a sacar una serie dentro de quizás no mucho tiempo, así que no va a haber más spoilers, pero solo les diré, este cómic es magnífico, es una buena historia apocalíptica, y de hecho me atrevería a llamarlo algo que de verdad es motivo de orgullo latino, y le voy a dar el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció mi selección para este top. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.